nuestro Dios, nos toca hoy hablar sobre Noé, administrador en tiempos difíciles. Y es que cuando hablamos ya de la palabra de Dios, cuando hablamos de Noé como este administrador en tiempos difíciles, vemos cómo las escrituras nos hablan diciendo acerca del concepto bíblico de Noé. Quiero comenzar con unos 4 o 5 textos bíblicos de la palabra de nuestro Dios que nos hablan sobre Noé. Quiero ir a Génesis 5, versículo 28 y 29. Dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Versículo 32 dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Voy a Génesis 6, versículo 8 al versículo 9. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Este vemos el origen de Noé, de Génesis, que nos habla. Pero también hay referencia en el libro, en el Evangelio. El Señor Jesús habla algo con referente a él en Mateo 24, versículo 37 al 39. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos hablando de Noé, administrador en tiempos difíciles. Me llama la atención cómo tanto Génesis como Mateo nos hablan diciendo de que la situación era difíciles. Había violencia en toda la tierra, el corazón del hombre se había apartado de Dios y hacía una destrucción total sobre toda la humanidad. Y lo mismo el libro de Mateo nos dice que había una sociedad desvivida en sus placeres, en sus anhelos, pero no de Dios. El libro de Zacarías, de Ezequiel 14, nos habla como si Dios juzgara a la tierra quedaría destruida. Y si solamente existieran esos 3 varones, solamente ellos serían salvos. Ezequiel 14, versículo 13 dice así: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare en ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Fíjate qué tan profundo fue la vida de Noé, que si hubiese una plaga tan grande, dice: yo destruiría la tierra, pero solamente estos 3 varones estarían. Entre ellos está Noé, varón justo, varón que por su justicia librarían su alma, su vida. Hablando de Noé, pues en la actualidad vemos que la situación es difícil. Sin embargo, vemos cómo la ciencia ha dicho: no, es que Noé no existe, no es un mito, es una realidad muy lejana, muy lejana. Lo cierto es que han hecho ciertas investigaciones y algunos consideran que realmente el arca de Noé está todavía en el lugar que la Biblia misma dice, en el monte Ararat, porque el arca descendió en las montañas del monte Ararat, una de las montañas más altas, o la más alta en la zona que está en Turquía. Y de la misma manera se han hecho fotografías a nivel satelital y a nivel con drones de la gente que llega ahí, han investigado. Realmente es madera, parece ser un arca de las mismas dimensiones, de las mismas situaciones que la Biblia nos narra. Y no solamente eso, sino ha habido personas que han querido recrear el arca de Noé, cómo sería más o menos. Entonces, por ejemplo, el diario ABC Español nos habla diciendo que inauguró en el parque temático de
de Williamstown, en Kentucky, Estados Unidos, un parque temático. En ella, pues hicieron un arca de las dimensiones del arca de Noé, de unos 155 metros de largo por 26 metros de alto y 15 de ancho, de 20 metros de ancho y 15 metros de altura, conforme a lo que está escrito en la Biblia, 30 codos, de 50 codos y de 20 codos de altura. Y no solamente en Estados Unidos, sino también en Holanda, también un personaje hizo un arca y lo tiró al mar, y con ese quiere recorrer todo el mundo. Un carpintero holandés lo habla diciendo. Lo cierto es que estamos en tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé. Hay violencia, hay una situación desastrosa en toda la humanidad, y nosotros tenemos como voceros, como Noé, hablar y predicar la palabra de nuestro Dios. Pero hablando de Noé, hay algo curioso que me llama la atención: el misterio de su nacimiento. Hay un libro que yo toco mucho como referencia, el libro de Enoch. Para algunos es un libro apócrifo. Yo lo considero inspirado, aunque está fuera del precepto bíblico del Génesis, no del libro canónico. Sin embargo, algunos textos lo mencionan, como lo menciona nuestro Señor Jesucristo, a veces de refilón. Judas lo menciona Pedro, lo menciona el apóstol Pedro, lo menciona sobre este asunto importante. De hecho, el apóstol Pablo menciona mucho en Romanos muchos preceptos que hay en el libro de Enoch. Pero me llama la atención que en el capítulo 106 del libro de Enoch habla mencionando cómo fue el nacimiento de Noé, y quiero leértelo. Dice: pasado un tiempo, tomé yo, Enoch, una mujer para Matusalén mi hijo, y ella parió a un hijo, a quien puso por nombre Lamec, diciendo: ciertamente ha sido humillada la justicia hasta este día. Y cuando llegó a la madurez, tomó Matusalén para él una mujer, y ella quedó embarazada de él y le dio a luz un hijo. Cuando el niño nació, su carne era más blanca que la nieve, más roja que la rosa, y su pelo era más blanco como la lana pura, espesa, brillante. Cuando abrió los ojos, iluminó toda su casa como el sol, y toda la casa estuvo resplandeciente. Entonces el niño se levantó de las manos de la partera y abrió la boca y le habló al Señor de justicia. Y el temor se apoderó de su padre Lamec, y huyó y fue hasta donde su padre Matusalén. Fíjate qué interesante. Según la historia antigua que narra el libro de Enoch, dice que cuando nació Noé, su rostro brillaba, era resplandeciente. Y desde el momento en que salió de parir de la madre y la partera lo tenía en sus manos, él se levantó y empezó a adorar al Dios del cielo y de la tierra. Y eso espantó a la gente y salió corriendo. Es un niño sobrenatural, ¿no? Recuerda que también la Biblia nos habla de Moisés, que cuando nació Moisés vieron a un niño hermoso. Y el texto bíblico menciona la palabra hermoso en el sentido de que brillaba, resplandecía. Cosa curiosa. Y lo mismo sucede en nuestro Señor Jesucristo, que cuando nace, vieron al niño que estaba envuelto en pañales. No nos habla de otros misterios, pero sí había muchos misterios alrededor del nacimiento de cuando menos esos 3 varones. ¿Cuál es el significado de su nombre? Sigue diciendo el libro de Enoch en el capítulo 106 que estábamos leyendo, y lo dice en el versículo 18. Ahora di a Lamec, porque Matusalén se fue corriendo a decirle a Enoch. Matusalén fue corriendo a hablarle a su papá, a Enoch, diciendo: Enoch, padre mío, mira que esto ha pasado con el hijo de mi hijo, mi nieto. Ha hecho esto, ha pasado lo otro. Y dice en palabras de Enoch: ahora di a Lamec, él es tu hijo en verdad y sin mentiras. Es tuyo este niño que ha nacido. Que le llame Noé, porque será vuestro descanso cuando descanséis en él, y será vuestra salvación.
porque serán salvados él y sus hijos de la corrupción de la tierra, causada por todos los pecadores y por los impíos de la tierra que habrá en sus días. A continuación, habrá una injusticia aún mayor que esta que se habrá consumado en sus días. Pues yo conozco los misterios del Señor que los santos me han contado y me han revelado y que leí en las tablas del cielo. Fíjate qué interesante esta perspectiva que habla en este libro. Enoc le habla a Matusalén que le diga a Lamec que ese hijo verdaderamente es tuyo. Y este hijo tiene una misión importante. Él va a ser salvación para la humanidad. Porque en sus días se ha levantado una injusticia tan grande. Pero a pesar de que los va a salvar, después va a haber otra injusticia mayor. Es decir, después de que pasa el diluvio, después de que Dios hace la ejecución del castigo divino, va a seguir el hombre haciendo injusticias. Y lo estamos viendo hasta el día de hoy, como dice la Escritura. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como eran los días de Noé, días de injusticia. Y esto se va desatando. Podemos entender claramente que la palabra, en la Escritura del Génesis, Noé, la palabra significa reposo. La palabra Noé significa reposo. Pero no es el reposo del Shabbat. El Shabbat es el día de reposo, el día en que se cesa de trabajar y ese día no se descansa. Pero Noé, Noah, significa reposo, es decir, tú estás trabajando y de repente te cansaste y tomas un descanso para recuperar fuerzas y seguir adelante. ¿Por qué? Porque la tierra estaba bajo maldición y la Biblia lo menciona una y otra vez. Y que es interesante, hay un paralelismo que se da entre el Génesis y el Apocalipsis. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, versículo 29, nos habla diciendo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Fíjate qué interesante cómo Lamec le pone el nombre de Noé, porque reconoce de que después de la obra que haya hecho Noé, van a descansar sus obras y van a descansar todo su trabajo. Están esperando la salvación. Así como nosotros esperamos la salvación en Jesucristo, recuerden el Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Ese es el paralelismo. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Noah. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En el primero, Noé, encontramos que después del castigo o después del diluvio hay un descanso, porque la tierra va a ser renovada nuevamente, las injusticias van a ser quitadas, acabadas, y en el Apocalipsis recordamos que va a venir el Señor Jesucristo, va a dar un periodo de milenio, va a dar otra vez descanso, un reposo para la salvación de las almas. Si nosotros los cristianos estamos esperando cielo nuevo, tierra nueva, el descanso lo tenemos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Quisiera ahondar más en este asunto, pero por causa de que es en línea tenemos que ser más cortos, más precisos en ese asunto. Pero Noé vivió tiempos difíciles. La Biblia nos menciona que habían nefilims, que habían gigantes. La palabra nefilim significa que viene del término derribar, caer. Muchos dicen es que cayeron del cielo. No, es que eran personas que derribaban. Eran tiranos que golpeaban, destruían a los hombres. Habían también los gibores, hombres valientes. ¿Quiénes eran esos hombres valientes que de la antigüedad? Los que le llamaban en el antiguo Egipto, en el antiguo Roma, los semidioses. Esos seres que estaban todos mezclados entre animales y bestias. Había, según las escrituras, la maldad del hombre era mucha. Tanta era que el hombre, su corazón ya estaba decidido a hacer lo malo. Vemos figuras, por ejemplo, del Gilgamesh o de aquellas figuras que nos presentan los vestigios sirios o los vestigios de egipcios, cuando hay hombres gigantes y esclavos que más o menos le llegan por la rodilla.
Sí habían gigantes, sí habían esas personalidades. Nosotros pensamos que son puros cuentos. Como cuentos pensamos a veces que el Minotauro o los centauros o las sirenas nunca existieron, que fue algo del mito, algo de la imaginación. Lo cierto es que la tierra se corrompió. Todo estaba corrompido. Existieron. Sin embargo, todas esas fueron destruidas en el diluvio, y aún en la actualidad algunas personas dicen que han visto estos seres. La tierra se llenó de violencia. La gente solo pensaba en matar, en destruir. ¿Cómo estamos nosotros ahora? ¿Cómo estamos? Hay una serie que se llama de Discovery Channel, El regreso de los dioses ancestrales o alienígenas ancestrales, que consideran que los alienígenas eran aquellos dioses antiguos que gobernaron en aquel tiempo, en los tiempos de Noé, y le están dando publicidad ahora. Parece que volvemos a regresar al mismo tiempo de antaño. Vemos a Maussan descubriendo las momias alienígenas allá en Nazca, en Chile, Perú, en Perú, Chile, bueno, en la zona del sur de América. Y mucha gente está viendo que hay maldades. La maldad de la tierra es mucha. Abortos, expropiaciones, incendios organizados, tráfico de drogas, tráfico de trata de blancas. El corazón está totalmente dañado. La homosexualidad, las cuestiones LGBT, la pedofilia, el pecado sexual en todas sus áreas. El hombre se levanta contra el hombre, el hijo contra el hijo, el padre contra el padre, hasta creyentes contra creyentes. Otros creyentes, unos creyentes que no quieren tener iglesia presencial porque otros tienen miedo al COVID, se levantan. El mismo hermano se levanta contra el otro hermano de la iglesia. ¿Por qué se atreven ustedes a hacer un culto presencial? ¿No ves que tenemos un problema de COVID? Aquí ellos están contentos, están danzando, están alegres en una reunión, y los otros hermanos de otras iglesias se molestan porque aquellos están haciendo reunión de iglesia. A nosotros, ¿cuántas veces nos han hablado, nos han dicho de que lo que estamos haciendo es una imprudencia, que estamos predicando el evangelio, pero no les gusta que haya presencial? Es algo diferente. Se levantan uno contra el otro, la tierra se está corrompiendo, hay contaminación en todas las áreas de nuestra vida, en el cielo, en el mar, en la tierra. Resulta ser que ahora en el espacio tenemos basura espacial. Entonces, está tremendo todo esto. Se está explotando otra vez al hombre. La flora, la fauna se está completamente destruyendo a consecuencia del hombre. La tierra se está yendo de violencia y terrorismo. El famoso Hamas significa en hebreo precisamente violencia. Hay violencia familiar. Hay violencia contra las etnias. Violencia contra los sindicatos. Violencia contra los países más débiles. De hecho, estamos hablando de una situación atroz. Sin embargo, en los tiempos de Noé no era diferente. Los tiempos de Noé son estos. Y sin embargo, Dios le dio a Noé una tarea que hacer. Y Dios nos está dando a nosotros una tarea que hacer. Si podemos compararnos como Noé, por decirlo de una u otra forma, también nosotros tenemos un compromiso como lo tuvo Noé. Dios habla a Noé y le dio una tarea para salvar no solamente a los animales, sino para tener un linaje de la salvación, un linaje del Salvador que era Jesucristo. Según el libro de Enoc, los ángeles también intervinieron en la construcción del arca de Noé. Vamos al capítulo 63 del libro de Enoc, sí, 67 del libro de Enoc. Fíjate qué curioso cómo lo dice así. En estos días la palabra del Señor del universo vino a mí y él me dijo: Noé, tu destino ha llegado hasta mí, un destino sin mancha, un destino de amor y rectitud.
Ahora los ángeles están construyendo una casa de madera y cuando terminen su tarea, extenderé mi mano sobre ella y la preservaré y la semilla de la vida germinará en ella y se producirá un cambio para que la tierra no quede desocupada. Yo consolidaré tu linaje ante mí para siempre. Diseminaré a los que viven contigo y no serán estériles, sino será bendecida y multiplicada sobre la superficie de la tierra en el nombre del Señor. Fíjate qué interesante, que aún en el libro de Enoc nos habla diciendo de que la construcción que él estaba haciendo iba a ser guiada por los ángeles del Señor. Y Hebreos pues 1, versículo 14 nos habla de que los ángeles están al servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y Noé precisamente era uno que estaba para preservar la salvación del linaje escogido. ¿Cuánto tiempo duró la construcción del arca de Noé? No lo sabemos con exactitud. Algunos dicen que 100 años, otros dicen que 80, porque a la edad de 500 años, Sem, Can y Jafet fueron engendrados. Así que para que Sem, Can y Jafet fueran grandes, digamos 18 años, 18, 19 años, 20 años. Así es que probablemente fueron 80 años. Algunos consideran eso. Lo cierto es que Dios preparó a Noé. Y hay algo que me llama mucho la atención. Porque Noé, si del nacimiento ya le habían dicho cuál era su destino, su concepto, para qué venía a este mundo. Y no es el primero en la Biblia. No sería el primero. Recordemos cómo marcamos a Moisés desde su nacimiento. 2. Marcamos, por decir así, a Juan el Bautista. De su nacimiento le habían dicho, y tú serás profeta del Altísimo. Y así hay varios personajes bíblicos que su nacimiento fueron marcados, como en el caso de Sansón. Sansón desde su nacimiento fue marcado. De la misma manera habrá sido Noé. Noé desde su nacimiento fue marcado, diciendo, tú vas a hacer esto. ¿Y cuánto esperó? 100 años, 500 años, 500 años para haber realizado su propósito, 500 años. Y a veces pensamos que Abraham tardó 25 años la promesa de que se cumpliera lo que le dijo Dios del nacimiento de su hijo. No, es que esperó 25 años. Noé esperó 500 años. ¿Qué es más, 500 o 25? 500 años. Y sin embargo nosotros esperamos al Salvador 4,000 años, desde el nacimiento de la humanidad hasta la venida de Jesús, el elegido, el esperado por Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios escogió a este varón? Porque ya sabía que él iba a ejecutar los juicios divinos, como lo sucedió con Daniel y lo que sucedió con Job. El texto bíblico que ya habíamos hablado de Ezequiel 14, versículo 13 al 14. Lo cierto es que Noé permaneció, ¿sí? Fue firme, fue un hombre fiel al mandato de Dios. Génesis 6 y Génesis 7, versículo 22, Génesis 6, 22, habla diciendo, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. E hizo conforme a lo que Dios mandó. No fue desobediente, fue un hombre sujeto al mandato de Dios. Y Génesis 7, 5 habla diciendo, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Era administrador fiel. Tienes que hacer una arca de esta y esta medida y esta medida, y hizo tal como Dios lo mandó. Y basta a traer todos los animales para que vengan, y ahí hizo como Dios le mandó. Y van a entrar tú, tu mujer y con tus hijos, y lo hizo tal como Dios lo mandó. Un hombre obediente. ¿Qué te ha mandado Dios a hacer? ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? ¿O estás esperando que otro lo haga por ti? Lo cierto es que cuando él acabó de hacer la obra
que Dios le había mandado hacer, Dios hizo un pacto con él. Después que vino el diluvio, Dios se acerca a Noé, recibe el olor grato, agradable de la ofrenda a Dios y le habla diciendo, ¿sabes qué? Ya no más voy a volver a acabar la tierra con un diluvio igual. Lo vas a destruir de forma diferente, pero ya no lo va a destruir con un diluvio así. Y que la tierra va a permanecer tal como está. Es decir, no cesará la sementera y la siega. Se va a sembrar y se va a cosechar. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Según esta palabra, el fin del mundo, a consecuencia del cambio climático, es una mentira. Siempre va a seguir verano, invierno, incluso, según dice Zacarías, va a seguir lloviendo por mandato de Dios o va a dejar de llover por mandato de Dios. Y Dios ahora le da la oportunidad al hombre, antes eran vegetarianos, ahora Dios le dice de los animales, el hombre tiene que comer la carne de los animales, solamente que no se coma la sangre que está en el animal, porque es la vida de ellos. Y por último, el Señor deja el arco iris, el arco, como señal de que ya no habrá otro diluvio como tal. Con eso llegamos a una conclusión. Vamos a concluir brevemente este asunto. Primero, que cada hombre y cada mujer tiene un propósito para realizar de parte de Dios. Noé tuvo un propósito. Noé, Moisés, hasta el malo tiene un propósito. Tú, como hijo de Dios, tienes un propósito. Claro que sí. Segundo, prepárate. Si ya conoces ese misterio de tu propósito, o aún tú no lo sabes, tú prepárate. Prepárate en santidad, prepárate en justicia, sé paciente y Dios a su debido tiempo va a revelarte la tarea que tú tienes que hacer con el amor y con el poder de Dios. Prepárate en justicia, en santidad, en amor. La Biblia dice que Noé era perfecto en sus generaciones y Dios caminó con él. Si tú vives una vida de santidad, una vida de justicia, de seguro, lo más probable es que es así, que tú estás sin saberlo, acompañado por Dios y acompañado por ángeles. Pero vive una vida en santidad y recta, aunque sean tiempos difíciles. 3. No pongas tu mirada en las cosas que veas que están difíciles, que están en adversidad. Es que no podemos salir, es que hay una peste de este lado, es que hay violencia, es que hay esto, hay lo otro, hay incendios, ay, el mundo va a acabar. No pongas la vista en las cosas del mundo. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Acordémonos de Pedro, otra vez el apóstol Pedro, que al poner su mirada en las cosas de las olas, en el mar, en el viento, se empezó a hundir. Cuando su mirada estaba puesta en Jesús, él empezó a caminar sobre las aguas. Y el apóstol Pablo nos habla diciendo que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Hebreo nos habla diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, no pongas tu vida y tu visión en las cosas de este mundo, en las cosas por más difíciles que sean. Noé vivió en santidad en un mundo lleno de maldad. De Cristo nos mandó a vivir apartado para Él, porque no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ni somos del príncipe de la potestad de este mundo, pero somos de Cristo nuestro Señor. Por último, hay otro punto más. Recuerden que toda empresa que tú vas a realizar, que es según la voluntad de Dios, según la gracia de Dios, va a permanecer como permaneció el arca de Noé, que hasta nuestros días, en el monte Ararat, se encuentra la figura petrificada del arca de Noé. Así también tu obra va a permanecer. Así como a Noé
le enviaron ayuda angelical. Así cuando Jesús cayó en tierra, cuando estaba en oración, en agonía, y Dios mandó ángeles para levantarlo, así Dios enviaría ayuda y ángeles para bendecirte, para ayudarte, para sacar adelante esa tarea en la cual Dios te ha encaminado. Y por último, recuerda que ahora en Cristo estamos viviendo una vida en el pacto por su sangre. Somos llamados a ser bendición y no maldición. Estamos llamados para bendecir a la humanidad. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecid y no maldigáis, dice el Señor. Nuestra tarea es grande. La tarea de Noé fue grande. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Jesús nos dijo que cuando Él viniera, serían como los días de Noé. Y estamos viviendo días, si no similares, parecidos. Y nos estamos acercando ya al fin de los tiempos. Que permanezca la obra de cada uno. Y si tú no te has afirmado en Cristo, es tiempo de afirmarte. Cristo está por venir. Y es tiempo de ser administrador de los misterios de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te llene de bendición. Padre, en el nombre precioso de Jesús, oramos, Señor, y bendecimos a cada uno de nuestros amigos y hermanos que han estado con nosotros en este periodo. Los bendecimos, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Y llénanos de tu paz y de tu fortaleza, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos. A que sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias por estar en sintonía con nosotros, por haber visto la predicación, pero también te invitamos con mucho amor y mucho cariño a que asistas con nosotros. Si eres parte de la comunidad de Bochil, asiste con nosotros, y también te invitamos a que le des like a nuestro video y compartas con otros para que también otros conozcan del Evangelio. Y nos vemos hasta la siguiente. Dios te bendiga.